Hola a todos. Pues vamos a continuar con el curso y seguimos hablando de osciladores armónicos. Y esta vez pues vamos a hacer rápidamente un ejemplo de cómo resolver el oscilador armónico con un forzamiento. Y para eso vamos a utilizar un truco que ya utilizamos en la parte de ordinarias, que es el de el el método de coeficientes indeterminados, ¿no? Es decir, eh, adivinábamos que nuestra ecuación tenía que ver en la solución con una constante, pero por el tipo de sistema, el tipo de ecuación, proponíamos que esa constante no tenía por qué ser constante, ¿no? Que probablemente era una función de t y entonces resolvíamos para t. Entonces es una adivinanza más o menos bien hecha. Eh, Después vamos a ver por qué se vale ese método de adivinar, ¿no? Pero mientras quiero enseñar un ejemplo con un sistema de dos ecuaciones, ¿no? El, entonces, el ejemplo que vamos a estar viendo es un oscilador armónico con un forzamiento. Un forzamiento, pues, puede querer decir o bien que le damos un chicotazo al principio, o bien que lo detenemos este, cada vez que da una oscilación, dependiendo del signo y de la función que estemos usando. O bien puede querer decir que tiene un chicote periódico, ¿no? O sea, cada vez que llega a cierta posición, le damos un golpe y lo sacamos de su estado de movimiento, el que sea, ¿no? Ahora, em, vamos al pizarrón y vamos a hacer un poco de cuentas. Luego vamos a regresar a la computadora, porque de lo que hicimos la otra vez, pues nada más obtuvimos las soluciones, pero no pintamos el plano fase. Hay dos cosas que hay que hacer para pintar el plano fase. Una es sencilla, ¿no? Y es simplemente tomar las soluciones que obtenemos con el ODE o con algún método numérico o como sea, ¿no? Tomamos las soluciones del sistema y pues hacemos la gráfica del plano fase. Pero lo otro es el, cómo se ve el sistema alrededor de los puntos fijos en su, en su campo de direcciones, ¿no? Eso no lo hemos hecho hasta donde yo me acuerdo en Python. Eh, Digo, es una de las cosas que son truculentas. Se utiliza una función que se llama Quiver. eh, y Quiver requiere de hacer una malla, es un cuadriculado. Pero si es muy fina, no se ve nada. Y si no es tan fina, pues te quedan poquitas flechas y tampoco se ve absolutamente nada. Entonces, pues hay que ser cuidadoso, ¿no? En cómo construimos esas cosas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces vámonos primero al pizarrón y regresamos a la computadora. Y ya. Ok. Entonces, estábamos con el oscilador armónico. em,
teníamos la masa por la aceleración, es el que ya habíamos hecho era este, con una B que desacelera, ¿no? Em, que disminuye la velocidad. Este, vimos el caso cuando B es cero y cuando B es distinta de cero. Em, Ahora quiero ver qué pasa si a eso le metemos un forzamiento. Este es el oscilador armónico con forzamiento. Em, ok. Entonces, bueno, siempre podemos reescribir esta cosa como y doble punto es igual a este, más k sobre m y más b sobre m y punto es igual a 1 sobre m por f de t. Y aquí vamos a hacer k sobre m igual a p y b sobre m igual a q y 1 sobre m por f de t va a ser p de t. Entonces nuestra ecuación se escribe como y más t por y más q por y punto es igual a una función g de t. Eh, y habíamos visto un resultado general que esta ecuación y su parienta homogénea, es decir, cuando g de t es la constante idénticamente igual a cero, pues cómo están relacionadas, ¿no? Y decíamos, la solución general de esta es la solución general de esta más una particular. ¿No? Entonces, si tenemos YP, una solución particular, nada más vamos a verificarlo para este caso, ¿no? Aunque ya lo vimos en general. Eh, y YH es la solución general de la homogénea. Entonces, tenemos la solución general de la homogénea y lo que vamos a hacer es pues verificar nada más, ¿no? Eh, Vamos a ver que YP y vamos a tomar YQ, otra solución. Soluciones particulares de la no homogénea, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, pues por un lado es que YP más YH o YQ más YH es solución de la no homogénea, es la solución general de la no homogénea. Y YH menos YP o YQ es la solución, ¿cómo es? No. YP menos YQ es solución de la homogénea. Entonces vamos a ver primero que YP más YH es solución y ahorita vemos cómo probamos que es una solución general. Bien. Nada más quiero dejar por acá pintada la ecuación
Tenemos y doble punto más py más uy punto igual a g. Y la homogénea pues ya no la tengo. Entonces vamos a ver primero que yp más yh es solución. Entonces derivamos yp más yh, pero la derivada es lineal. Y entonces esto es la derivada de yp respecto de t dos veces, mejor, ¿no? Eh, Más la derivada dos veces de yh respecto de t. Esta es solución de la no homogénea. Entonces esto es g de t menos py menos qy punto t más, esta es una solución de la homogénea. Pues tenemos menos py h menos qy punto h. Y esto no es otra cosa. Entonces tenemos que la derivada segunda respecto de t de yp más yh en cualquier t, pues es g de t menos p por yp más yh menos q por y punto p más yh punto. Entonces ya es una solución. Ahora vamos a ver que yp menos yq es una solución de la homogénea. Este también es fácil. Derivamos eh, respecto de t a yp menos yq. Y esto es perdón, g de t menos p yp más menos q y punto p menos g de t más p yp más q y punto q, perdón, q. Entonces las g se van para cada t, las g se van y tenemos p por menos p por yp menos yq y menos q por y punto p menos y punto q. Entonces efectivamente es una solución de la homogénea. Pero como es una solución de la homogénea, entonces yp menos yq la podemos escribir eh, y yp es la solución general. No, perdón, yh es la solución general. Esta la podemos escribir como este alguna combinación de la YH, ¿no? Algún alfa por la YH. Eso significa que YQ la podemos escribir como H alfa YH menos más, no menos YP. Entonces, efectivamente, esta forma de aquí de escribir este, la solución, es decir, lo que estamos haciendo aquí es decir que K1YH más K2YP es la solución general, ¿no? De hecho, si tenemos dos soluciones linealmente independientes para el H, o sea, ya vimos que la YH
pues tiene forma de dos soluciones linealmente independientes. De hecho, si pongámosle mejor alfa más gamma, donde la gamma es -1 y la alfa pues es esta alfa de acá. Entonces la solución general de, de la no homogénea. Y la YH pues la escribimos como combinación lineal de dos linealmente independientes, ¿no? Que podrían ser seno y coseno. Em, entonces lo que decimos es YH tiene la forma, sí, Y1 y Y2 son soluciones de la homogénea. Entonces, YH tiene la forma, son soluciones LI de la homogénea. Entonces, YH tiene la forma K1 por Y1 más K2 por Y2. Y la solución de la no homogénea, vamos a ponerle así, la solución general, pues se va a ver como K1Y1 más K2Y2 más la solución particular, ¿no? Este es, y esta es la solución general de la no homogénea. Más. Pues no. ¿No? Ok. Bien. Entonces, aquí la parte interesante, pues es, y bueno, ¿y cómo damos con una solución particular de la no homogénea, ¿no? Pues la vamos a adivinar. La vamos a adivinar. Eh, entonces vamos a ver un ejemplito. Eh, bueno, una cosa que hay que notar aquí luego, es que entonces las soluciones del oscilador armónico con forzamiento, este, ¿no? Se van a ver como una cosa así. Todas pueden empezar haciendo distintas cosas, pero al final, en un tiempo largo pero finito, se van a ver de la misma forma, ¿no? O sea, eh, tomando la derivada, esta cosa, pues se hace cero, ¿no? Entonces va a tender para tiempos largos, hacia la misma cosa. Este, que puede ser, dependiendo el, cómo sea la forma de la no homogénea, si el término B es de tal forma que tenemos un oscilador eh, sobreamortiguado, pues se va a ver de una forma, subamortiguado se va a ver de otra forma, y críticamente amortiguado se va a ver de otra forma, o sin amortiguamiento pues va a seguir oscilando, pero puede hacer distintas cosas y al pasar el tiempo pues se va a ir pegando hacia una solución. Este, como que es exactamente la solución de la homogénea, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo para ver cómo construimos la solución particular. Eh, de hecho, podríamos ver un par de ejemplos. Entonces, tenemos y punto más 5y punto, y2 puntos más 5y punto más 6y punto es igual a e a la menos t, ¿no? Es un forzamiento
exponencial. El, entonces observamos que y2 punto más 5y punto más 6y punto igual a 0 es un sistema sobreamortiguado, ¿no? Entonces, digamos que su solución general se ve como K1E a los valores propios, ¿no? Entonces, pero eh, pues vamos a convencernos de esto. Entonces, tenemos el sistema B punto, no, sí, Y punto igual a B y B punto igual a menos 5Y punto menos 6, que Y punto es B, menos 6, 5Y menos 6B, ¿no? Es decir, tenemos la matriz 0, 1, menos 5, menos 6. Y los valores propios de esta cosa, pues es el determinante de menos lambda por menos 6 menos lambda menos 5. Es el determinante de la matriz, ¿no? ¿Qué es esto? Este es 6 lambda más lambda cuadrada más menos 5. Y los valores propios entonces son de la forma menos 6 más menos la raíz de 36 menos 20 sobre 2, ¿no? Esto es menos 6 más menos 16 sobre 2, que es eh, menos 2 sobre 2, no, menos 6 más menos 4 sobre 2, ¿no? Que es lambda 1 va a ser menos 1 y lambda 2 es eh, menos 5, ¿no? Si no me equivoco. No, sí me equivoqué. Este es así, así. Entonces este es B y este es Y. 6 y 5, 6 y 4, menos 5, 5, ya más poquito, ¿no? Entonces tenemos menos 5 menos 1 son 6. Tenemos menos. El lambda 1 va a ser menos 3 y el lambda 2 es menos 2, ¿no? O al revés, menos 2 para que sea el mayor que el primero, ¿no? Menos 2 y menos 3. Entonces,
la solución general de la no homogénea, de la homogénea, perdón, es como un K1 por E a la, ¿no? A la E a la menos 2T más K2 E a la menos 3T, ¿no? Eh, y aquí es donde va a entrar el método de los coeficientes indeterminados. Vamos a suponemos que la Y particular es E a la menos T, ¿no? Eh, y sustituimos y nos queda este, la segunda derivada respecto de Y, de T, de esta Y, pues es E a la menos T y menos 5E a la menos T más 6E a la menos T. Esta es la parte izquierda y esto debería ser igual a E a la menos T, ¿no? Pero todo esto de acá en realidad es 2E a la menos T. Entonces no, esta no. Pero ya nos da una idea de cómo se ve una posible solución particular, que es como una constante por E a la menos T, ¿no? Entonces, vamos a tomar esa, ¿no? Ya borré la ecuación. Bueno, ahorita la volvemos a poner. Tenemos de 2 puntos más 5 de 5 de punto más 6 e igual a e a la menos t. Y suponemos entonces ahora que y p de t, posición 2, y p de t va a ser una constante por e a la menos t. Y tenemos que determinar esa constante. Ok, entonces la segunda derivada es k cuadrada e a la menos t. No, k por e a la menos t más 5k e a la menos t más 6k e a la t menos 5 menos t. Y de aquí vamos a tener esto es 2k e a la menos t, ¿no? Y queremos que 2k e a la menos t pues sea e a la menos t, lo cual significa que k es un medio, ¿no? Entonces la solución particular que estamos buscando es un medio e a la menos t. Y ya podemos construir la solución general de este problema con y de t. La solución general es de la forma k1 e a la menos 2t más k2 e a la menos 3t más un medio e a la menos t. Ahí está. Esta es la solución general. Y efectivamente cuando t es grandota, pues se ve como esta cosa de aquí, ¿no? ¿Y cómo obtenemos las K1 y K2? Pues tendríamos que meter condiciones iniciales para la posición y para la velocidad.
Pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ok, ahora con un forzamiento tipo seno-coseno, ¿no? Mm, Entonces, vamos a suponer que G de T es periódica, de periodo T. Decir que G de T más T es igual a G de T. Y la integral de 0 a T de G de T respecto de T es de 0. Entonces vamos a tomar seno de omega T o coseno de omega T. Vámonos con el seno. Y doble punto, por ejemplo, y doble punto más 2y punto más 2y igual al seno de t. Esa va a ser ahora nuestra ecuación y vamos a adivinar. Ahora, la solución general de la homogénea pues es una combinación de e a la menos t por coseno de t más k2 e a la menos t seno de t, ¿no? Por cómo son los coeficientes, ¿no? Es decir, eh, tenemos y doble punto más 2y punto más 2y igual a 0. Lo podemos escribir como el sistema eh, y punto igual a b y b punto igual a menos 2 b más menos 2 que corresponde a la matriz, ¿no? Z punto igual a 0, 1, menos 2, menos 2 por Z, ¿no? El polinomio característico en este caso es menos lambda por menos 2 menos lambda a 2. Entonces, lambda cuadrada más 2 lambda más 2. Y las soluciones, bueno, el discriminante primero es 4 menos 8, ¿no? Que es menor que 0. Entonces, además, este es distinto de 0, así que tenemos unas espirales, ¿no? Este es un caso subamortiguado. Entonces se van a ver como combinaciones de senos y cosenos que corresponden a las soluciones, las partes reales e imaginarias de las soluciones complejas. Y vamos a aprovecharnos de ese rollo complejoso, eh, con un truco sucio que se llama complejificación. Complejificación o complejización o complejación o como quieran llamarlo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomarnos una solución particular de la no homogénea pero compleja. Esa pues se va a ver como una parte real
podemos llamarle YR de t, y una parte imaginaria. Y lo que vamos a suponer es que pues, y doble punto más 2y punto más 2y la podemos escribir como e a la n. Ahora, si sacamos la derivada segunda de esta cosa, es la derivada segunda de la YR más y veces la derivada segunda de la Y. ¿No? Abriendo la... Pero esta cosa de aquí, como esta es una solución real, entonces esta se ve como este 2 de YR de T más menos, ¿no? Más y por menos 2 de Y de T menos 2 de Y. Y entonces tenemos dos soluciones reales, son la parte real y la parte imaginaria de esto. Y esto lo vamos a escribir como, es decir, si no consideramos esta, sino esta, pues esto lo vamos a escribir como coseno teta más y seno teta. Ok. Entonces nuestra adivinanza va a ser que la y particular, en nuestro caso, bueno, la y particular compleja se ve como a la por e a la t. eh, entonces sustituyendo vamos a tener menos a e a la it más 2a i e a la it más 2a e a la t. Y esto debe ser igual a por 1 más 2i e a la it. Entonces no fue, ¿no? Porque queríamos que esto se viera como e a la it y no. Pero podemos reacomodar para que esta haga el truco y entonces a se debe ver como 1 sobre 1 más 2i, que si hacemos cuentas, esto no es otra cosa que 1 menos 2i sobre 5, ¿no? Multiplicando por el conjugado y sobre el módulo, ¿no? Y claramente el módulo es 5 y si multiplicamos por el conjugado ya tenemos esto. Ok. Entonces, la solución particular compleja de nuestra ecuación no homogénea, pues se ve como 1 menos 2i sobre 5 por coseno de t más i seno de t. Okay. Y nos vamos a quedar nada más con la parte, con las partes, eh, con la parte imaginaria, ¿no? Que es 2 quintos de coseno t menos 2 quintos de coseno t más seno, un quinto del seno de t, ¿no?
Entonces, la y particular en este caso va a ser eh, menos 2 quintos coseno de t más un quinto seno de t. Y la solución general pues es y de t igual acá 1 a la menos t seno de t más k2 a la menos t coseno de t más menos 2 quintos coseno de t más un quinto seno de t. Ok. Y para valores de t muy grandes, pues vamos a tener que esto se aproxima a la solución particular. No es el caso subamortiguado. Ahora, fíjense que si tenemos esta de acá, la A la podemos escribir como A módulo por E a la I teta. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 5, ¿no? E a la I teta, E a la I, es decir, y S de t va a ser raíz de 1 sobre raíz de 5, E a la I teta, E a la I t. Esa teta, o bien E a la I t más teta, ¿no? O bien 1 sobre raíz de 5, coseno de t más teta más I seno t más teta. Y entonces, la solución particular que tomamos se puede reescribir como 1 sobre raíz de 5 coseno de t más teta menos pi medios, simplemente escribiendo el seno en términos del coseno, ¿no? Eh, o bien, haciendo pi igual a teta menos pi medios, esto es 1 sobre raíz de 5 coseno de t más pi, de t menos pi, perdón, pi medios menos teta, y este es p menos pi. Y esta pi se le llama el ángulo de fase. Y más adelante vamos a revisar algo donde es importante ese ángulo de fase. Entonces, ese es el caso comportamiento sinusoidal. Y vamos a ver más adelante un ejemplo donde pues hace cosas raras, ¿no? Que bien podríamos estar hablando de cómo afinar una guitarra o de cómo derrumbar un edificio nada más con con el soplo del viento, ¿no? Pero bueno, hablamos de eso más en la siguiente sesión. Mientras, pues ese es un poco el ejemplo de cómo ir adivinando con el método de coeficientes indeterminados. Y vámonos a la computadora a ver cómo dibujamos el plano fase y las direcciones.
Entonces, a ver, como siempre cargamos nuestro NumPy, el Matplotlib y el SciPy Integrate ODEINT. Nada más nos vamos a quedar hoy con el ODEINT y vamos a cargar localmente NumPy y matplotlib.pyplot como np y como plt. Ahí están. Ahora vamos a definir la función que del lado derecho depende de una y vectorial y de la t, que es el tiempo. La y vectorial pues tiene dos componentes, y1 y y2, y el sistema pues va a ser la y1 al derivar pues es y2, y la y2 derivada, que es la segunda derivada de la y, pues es esta cosa de aquí, ¿no? Menos k b1 por b1 menos b por y2 más este 4 por el coseno de 2t, ¿no? Ese es este otro tipo de forzamiento, ¿no? Eh, y vamos a tomar en este caso k igual a 10 y b igual a 2. Ahora, ¿cómo dibujamos el campo de direcciones? Tenemos que hacer un mallado. Para ese mallado vamos a tomar una partición entre menos 4 y 4 con 10 espacios, ¿no? Entre menos 4 y 4 vamos a tomar 10 puntitos. Para las dos, y luego hacemos esta cosa que se llama mesh grid con esos dos, que básicamente nos va a arrojar una matriz de puntos que vamos a utilizar para dibujar las flechitas del campo de direcciones. Luego vamos a hacer una matriz de ceros con el tamaño que le estamos dando a esta cosa. El t va a ser el, el, el tiempo inicial, va a ser 0.0005, es una cosa muy cercana a cero. Y ya, ¿no? Tenemos esto. eh, esta es la dimensión de la matriz. Como las dos son de la misma dimensión, nos quedamos nomás con esta. Y entonces vamos a recorrer para rellenar, ¿no? Recorremos las columnas y los renglones y hacemos que X sea el X1 de Y y J, y Y va a ser Y2 de IJ. X y Y pues son los puntos de las puntas de las flechas, y U y B son este, los puntos desde donde van a salir las flechas, ¿no? Entonces rellenamos eso y hacemos este quiver de Y1, Y2, esa es nuestra retícula, y U y V son los puntos donde están basadas nuestras flechas, y las vamos a pintar de un color rojo. Para dibujar las curvas en el espacio fase, lo que hacemos es, damos un vector de tiempo. Vamos a probar varias condiciones iniciales, en particular 0, 0.5, 1, 1.52 y 2.5 para la posición. Y la velocidad la vamos a inicializar con 0 todo. Esta es la condición inicial del sistema. Vamos a dar un vector de tiempo entre 0 y 30 para que sean bastante largas. Y pues vamos a hacer una cosa finita de 20,000 este, puntos. Podríamos usar 2000 y queda igual de bien, ¿no? Y ese le vamos a llamar a lo que resulta de resolver numéricamente nuestra ecuación.
y vamos a dibujar, estas son las curvas, ¿no? La componente 0, la componente 1, y estos de aquí son el punto inicial, que lo vamos a dibujar con un redondel de color distinto para cada una de estas. Y los vamos a dibujar con una curvita al final, ¿no? Este es el punto final, ¿no? Que corresponde al t igual a 30. Y estos son nada más los límites del cuadrito que vamos a generar. Y aquí abajo vamos a hacer otra gráfica que básicamente son las soluciones. Igual utilizamos la misma estructura, solo que nada más nos vamos a quedar con el plot de t contra ys. Y ahí deben salir. Aquí está. No sé si ven, aparece muy, muy espaciado, hay que moverle al mesh grid, pero lo que me interesaba ver eran en realidad esta vez las trayectorias. Entonces, efectivamente, pues es un subamortiguado y van haciendo espirales alrededor del punto de equilibrio. Esta de aquí se está alejando y esta de aquí también, que corresponden a las condiciones iniciales más chiquitas que 1, y a partir de 1 se van pegando, ¿no? Y lo que tenemos es ese comportamiento que les comentaba. Voy a hacer un poquito más grande las gráficas. Y tomamos las distintas condiciones iniciales y empiezan a oscilar chistoso por el forzamiento, pero eventualmente todas se ven iguales. Para tiempos, pues aquí ya no son tan grandes, se ven todas iguales. De hecho, podríamos tener más tiempos y no pasa nada, ¿no? De hecho, le puse menos porque con 30 se veía muy, muy grande. Entonces, si le pusiéramos 5, ese es suficiente también, ¿no? Aquí después de 4 ya todas son iguales. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Y la próxima vez quiero hablar un poco sobre resonancia y vamos a hablar ahora sí sobre péndulos. Pero eso será el viernes. Entonces nos vemos en la que sigue. Creep and crawl till you fall